¿Cómo están, amados discípulos? Bienvenidos en esta tarde de martes. Estamos listos para poder comenzar el discipulado, así que es un gusto poder estar en contacto con cada uno de ustedes. Te invito a que puedas tomar tu lugar, de que en esta tarde podamos aprender la palabra del Señor, podamos realmente asimilar todos estos conceptos, todo el estudio que vamos a realizar para que sigamos conociendo al Señor. Así que bienvenidos en esta hora. Toma tu lugar, alista tu Biblia. Te voy a invitar de que puedas apagar otro tipo de cosas, obviamente en tu casa. No te distraigas, ¿no? Obviamente ya apaga la tele, la radio, si estás navegando en internet, cerremos todas las otras páginas. Así que enfoquémonos en esta tarde en lo que es la instrucción divina de parte del Señor. Amén. Así que vamos a comenzar en esta tarde orando, poniendo este tiempo delante del Señor. Señor amado, queremos darte las gracias, Padre, por esta hora. Gracias porque podemos reunirnos en el discipulado para conocerte más, para aprender más de tus caminos, más de tu palabra. Háblanos en esta tarde, instrúyenos. Espíritu Santo, habla nuestras vidas, trae esa revelación desde lo alto. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Así que bienvenidos, amados, y en esta tarde es bueno estar juntos para aprender más de la palabra. Estamos en este segundo martes de mes, y es en este segundo martes cuando nos enfocamos en conocer más a Dios. Amén. Así que el día de hoy vamos a estar hablando acerca de un tema que es de mucha bendición. Vamos a estar hablando acerca de desarrollar nuestra amistad con Dios. Así que es un tema apasionante. Ustedes saben de que hemos sido creados para el deleite de Dios. Y no hay nada más placentero que poder nosotros disfrutar de una amistad continua con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que vamos a hablar en esta tarde acerca de la importancia de desarrollar nuestra amistad con Dios, esa amistad que realmente trae mucha bendición, esa amistad que realmente ahí puede marcar la diferencia en cada uno de nosotros. Amén. Vamos a comenzar en esta tarde con Proverbios capítulo 3, el versículo 32, por favor. Entonces, cada vez que hablamos de amistad con Dios, empezamos a hablar acerca de esa importancia de poder conocer al Señor. Realmente cuando hablamos de amistad, estamos hablando de una intimidad con Dios, de una cercanía, de una relación que es de ambas partes, ¿no? No simplemente es una relación de ida, sino que es de ida y de vuelta. Así que este tema realmente nos va a ayudar a enfocarnos en lo que el Señor quiere transmitirnos en esta tarde. Vamos a comenzar con Proverbios capítulo 3, el versículo 32. También puedes ahí anotar en tu cuaderno de notas. Proverbios 33, 32 dice la palabra: porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. Amén. Wow, qué glorioso. Acá en la palabra nos dice de que el Señor tiene una profunda amistad, tiene una profunda comunión con los rectos de corazón. Y realmente quiero que en esta tarde podamos ahondar en este concepto, podamos cada uno de nosotros sacarle el jugo a cabalidad. Amén. Entonces, una vez más, Proverbios capítulo 3, versículo 32 dice: porque el hombre perverso es abominación para el Señor, pero Él es amigo íntimo de los rectos. Estamos hablando de que el Señor declara en las Escrituras de que Él tiene esa amistad íntima con aquellos que son rectos de corazón, no con aquellos que son perfectos, sino con aquellos que realmente ahí anhelan fervientemente al Señor. Entonces, para comenzar, tenemos que entender de que Dios no está buscando a perfectos, Dios está buscando a rectos, y hay una diferencia. Los rectos son aquellos que, a pesar de sus debilidades, a pesar de sus imperfecciones, a pesar de sus errores, anhelan de Dios. Anhelan profundamente del Señor, anhelan obedecerlo, anhelan obviamente cumplir con todos los mandamientos del Señor, buscan agradar su corazón. La mejor definición que podemos dar de los rectos son aquellos que buscan agradar el corazón de Dios. Amén. Entonces acá en Proverbios comenzamos leyendo de que el Señor es amigo íntimo de aquellos que lo anhelan. El Señor es amigo íntimo de aquellos que realmente lo buscan a diario. En medio de este tiempo en el cual vivimos días complicados, días difíciles, ustedes saben de que estamos ya entrando a un mes que realmente en el cual hay que cuidarse mucho, hay que estar orando, hay que estar clamando por mucha misericordia del Señor,
para que haya la menor cantidad de contagios, haya la menor cantidad de personas que lleguen a perder la vida. Y realmente tenemos que buscar intensamente el rostro del Señor. Entonces, ¿qué es lo que provoca de que podamos tener esa cercanía con Dios? Es justamente la amistad que podemos tener con Él. Entonces, hemos sido llamados, amados, a tener esa amistad con Dios. Lo cierto es de que el Señor está cercano a aquellos que le buscan. Entonces, tú que le has entregado tu vida al Señor, o tú que estás viendo la transmisión, estás viendo el video y aún no le has entregado tu vida al Señor, yo te aconsejo de que le entregues tu vida al Señor. Le digas: Señor, yo decido entregarte mi corazón, te entrego mi vida, decido obedecer tu palabra. Hemos sido llamados a poder disfrutar de Dios. Cuando empezamos a orar, amados, es ahí cuando empezamos a disfrutar de la amistad de Dios. Por lo general, cuando empezamos a orar es cuando cerramos los ojos, ¿no? Hay gente que le gusta juntar las manos, no hay ningún problema, pero por lo general cerramos los ojos para evitar cualquier tipo de distracción. Pero lo cierto es de que también se puede orar a la hora de estar preparando, no sé, los alimentos, a la hora de estar trabajando en la casa, a la hora de estar interactuando tal vez obviamente con los miembros de la familia. Uno puede tener esa continua amistad con Dios, orando en todo tiempo, como dice la palabra. La oración es ese vínculo que permite de que tengamos amistad genuina con Dios. Amén. O sea, cuando hablamos de amistad dentro del reino de los cielos, empezamos a hablar ligadamente y estrechamente de la oración. Quiere decir de que nosotros podemos disfrutar de Dios, amados, en todo tiempo y haciendo la actividad que estemos haciendo, ya sea que estés caminando por la calle, ya sea que estés en tu auto, ya sea de que estés en el trabajo, haciendo cualquier cosa. Podemos disfrutar de esa amistad de Dios a través de la oración en continua comunión con el Señor. Estás trabajando y: Señor, dame sabiduría. Señor, ¿qué te parece esto? Señor, ¿qué te parece esto otro? Señor, y buscas la guía del Señor en todos los ámbitos. Y es ahí cuando disfrutamos de esa amistad. Amén. Entonces recuerda el primer pasaje que acabamos de mencionar. Proverbios 3:32 dice de que el Señor es amigo íntimo de los rectos. Es amigo íntimo de aquellos que lo anhelan pero fervientemente. Vamos a ir al siguiente pasaje en esta tarde y quiero que puedas leer Santiago capítulo 4, el versículo 8. Amén. Santiago 4:8 nos dice la Escritura: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Amén. Qué glorioso. Y acá dice de que si nos acercamos a Dios, Él se va a acercar a nosotros. Lo bueno del Señor es de que dice de que el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Quiere decir de que si nos empezamos a acercar a Dios, Él nos anhela, Él nos va a estar esperando, amados. Y es ahora, como les mencionaba, en este tiempo cuando más tenemos que acercarnos al Señor, buscar de su Espíritu, buscar de su presencia. Ten la certeza de que si tú te empiezas a acercar a Dios, pero de una forma íntima, Dios no te va a echar fuera, Dios no te va a rechazar, Dios no te va a decir: no, es que realmente eres un pecador. No. Si tu búsqueda de Dios es genuina, dice de que Él nos va a recibir. Ahora, en este pasaje que hemos leído dice que limpiad vuestras manos, pecadores. Y eso habla de que nos arrepintamos todos los días en esa continua amistad que tengamos con el Señor. Lo importante, amados, es tener las cuentas bien claras con el Señor. Es estar a cuentas con Dios, de que cuando empezamos a hablar, a comunicarnos con Él, sí lo hacemos de forma natural, pero también siendo reverentes y pidiéndole perdón al Señor de nuestros pecados. Amén. Y la tercera parte de este pasaje dice: vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y esto es muy importante en el sentido de que aquellas personas que son de doble ánimo son aquellas personas de que un ratito están bien y después mal. Un ratito te hablan bien, pero después te empiezan a hablar mal. O sea, es como que tienen esa doblez. Un rato están bien con el Señor y después ya no, enojados con Dios. Entonces, la palabra exhorta de que hay que purificar el corazón para no ser de doble ánimo. ¿Cómo purificamos el corazón? Leyendo las Escrituras. Y yo quiero animarte en esta tarde de que realmente puedas seguir la lectura bíblica. Ustedes saben de que les mandamos la lectura bíblica diaria con la pastora Angie todos los días. Sigue la lectura bíblica. Es la mejor forma de purificar la mente y el corazón. Amén. Cada vez que empezamos a leer las Escrituras,
cada vez que empezamos a leer la palabra de Dios, wow, eso dice de que purifica literalmente todo nuestro ser. Amén. Entonces es bueno entenderlo y a cabalidad en esta tarde. Voy a invitarte de que puedas participar de la transmisión. Dale obviamente like a la transmisión, participa, pon amén. Realmente es de mucha bendición. Comparte la transmisión con tus contactos. Que más gente pueda escuchar la palabra, más gente pueda recibir en esta tarde ese conocimiento, esa revelación desde lo alto. Vamos a pasar al primer punto en esta tarde. Vamos a ver el primer punto que dice: estás tan cerca del Señor como lo decidas. Amén. Y este concepto es muy importante. Dice de que cada uno de nosotros vamos a estar tan cerca del Señor como lo dispongamos. Porque hemos hablado al principio de que Dios nos espera con los brazos abiertos. Lo cierto es de que dice la Escritura de que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces depende de nosotros estar cerca del Señor. Lo cierto es de que el Señor dice de que nos está buscando, Él nos anhela fervientemente. Entonces, para tener esa amistad estrecha con el Señor, tienes que entender en tu corazón de que si tú te acercas a Dios, Él se va a acercar inmediatamente a ti. No es de que te va a decir, ya va la cuarta vez de que te equivocas en esto, eres un pecador, eres un fariseo, o eres, no sé, lo que sea. No, dice de que Él nos recibe, pero de forma asombrosa. Entonces, el más interesado en tener una amistad con nosotros es Dios. Oh, amados, dice de la palabra de que es como que el Señor está rogando a las personas a través de aquellos que compartimos su palabra. Es como que Dios les está rogando a la humanidad: vuélvanse a mí, reconcíliense conmigo. Y dice de que el Señor continuamente es como que quiere reconciliarse con el ser humano. Nosotros como seres humanos tenemos que volvernos al Señor nuestro Dios, porque los que hemos fallado somos nosotros, no Dios. Dios en su infinito amor Él nos ha puesto sobre la tierra para que disfrutemos de Él, pero el pecado es lo que nos aleja de Dios. Entonces, ¿qué va a estorbar tu amistad con Dios? El pecado. Creo que lo que estorba y llega a estropear la amistad de las personas es justamente hacer lo malo o hacer lo que le disgusta a la otra persona. Si tú tienes un mejor amigo, una mejor amiga, y haces algo que a esa persona le molesta, por supuesto de que esa acción, esa conducta va a estropear la amistad que tienes con esa persona. Si yo hago algo malo, algo que va en contra de un buen amigo que pueda tener, una buena amiga que pueda tener, eso va a producir que nos alejemos, de que la amistad se estropee. Pero si yo más bien conservo la amistad, la alimento, yo soy una persona que quiere obviamente y agradar a ese amigo o esa amiga, voy a tratar obviamente de hacer lo que le agrada a esa persona. Lo mismo pasa con el Señor. Tenemos que evitar pecar, tenemos que evitar las prácticas pecaminosas, esas prácticas que nos van a llevar a alejar del Señor. Como en cualquier amistad, debemos trabajar para desarrollar la nuestra con Dios. Amén. Yo te doy un consejo en esta tarde: busca realmente y trabaja a desarrollar tu amistad con Dios. Ella no se da por casualidad, o sea, la amistad requiere voluntad, tiempo y energía. Toda amistad, amados, requiere de 3 requisitos: voluntad, tiempo y energía. O sea, la voluntad de que tú tengas el ánimo de tener una amistad con Dios. El tiempo de que realmente tú te des el tiempo de comunicarte con el Señor, tener esos tiempos de oración a solas con el Señor, tiempos en los cuales tú te congregas, tú te instruyes en la palabra, por ejemplo, como los discipulados. Tú te das el tiempo para tener, realmente desarrollar esa amistad con Dios. Y el tercer elemento es energía. La energía habla de que realmente tú pones, pero la mayor voluntad posible, pones la mayor parte de tu corazón para alimentar la relación que quieras tener con Dios. Amén. No es una energía, no, y a medias, no es de que, pues no, como no me queda otra, buscaré a Dios. No, sino es de que lo hacemos, con alegría de corazón, confiando en nuestro Padre Celestial. Si deseas un vínculo más estrecho e íntimo con Dios, deberás aprender a comunicarle tus sentimientos con sinceridad, a confiar en Él cuando le pidas que haga algo, a aprender a interesarte en lo que a Él le interesa
y a procurar su amistad más que ninguna otra cosa. Amén. Entonces, para desarrollar esa amistad con el Señor, amados, ¿qué necesitamos? Sinceridad. Necesitamos confianza y necesitamos aprender a interesarnos en lo que a Dios le interesa. En la palabra dice de que el que gana almas es sabio. Dice la Escritura de que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, interesarnos en lo que le interesa a Dios, wow, eso hace de que desarrollemos nuestra amistad con Él. De que tú le digas, Señor, yo quiero ser un instrumento útil en tus manos, y te empiezas a ocupar de los intereses del Señor, que son salvar a las personas, de que las personas conozcan su perfecto amor, conozcan la salvación a través de Cristo Jesús, que tú seas ese instrumento para que las personas se acerquen a Dios. Eso, amados, es, wow, interesarte en lo que a Dios le interesa. Amados, en este tiempo en los cuales, wow, hay mucha necesidad, en este tiempo en los cuales tenemos que procurar ayudar al necesitado, ayudar obviamente a las personas, incluso orando, si tal vez tú eres una persona que está en alto riesgo, ¿no? Y obviamente es mejor que no salgas de casa para no contagiarte. Tú puedes hacer mucho con tus oraciones, orando, intercediendo, clamando al Señor para que Él tenga misericordia, para que los cielos se abran. Tu oración marca la diferencia. Amén. O amados, la oración mueve la mano de Dios. Por otro lado, si tú eres una persona que tiene que ir al trabajo algunos días durante la semana, tienes que salir, ¿no? Te doy primeramente el consejo, cuídate, ten todos los implementos obviamente y de prevención, ponte adecuadamente el barbijo, usa lentes de protección, ¿no? para los ojos, usa una pantalla, ¿no? obviamente y facial. Bueno, es un debate, ¿no? Si se usan los guantes o no. Hay algunos que dicen que sí hay que usarlos, otros que dicen que no hay que usarlos. Pero lo mejor es de que usemos lo que se pueda para cuidarnos. Pero en ese sentido, cuando te toque salir, si tú ves a una persona que de repente está no volviendo a casa con sus bolsas, entonces ahí que apenas está cargando, ¿no? Dice la palabra de que podemos ayudar a una persona ayudando a cargar tal vez obviamente sus compras, puedes ayudar a una persona en necesidad. Es ahora cuando realmente reflejamos el corazón del Señor en medio de la sociedad. Obviamente siendo sabio, sí, guarda el distanciamiento, ¿no? Físico, ¿no? de 2 metros con la persona a la cual hay que socorrer, hay que ayudar, hay que orar realmente mucho por las personas. Orar por los doctores, los médicos, los enfermeros que están ahí en primera línea de batalla, que el Señor los guarde. Oh, amados, ¿por qué estamos en medio de una pandemia mundial? Por el pecado. Lo cierto es de que ¿por qué ha pasado todo esto? Más allá de echarle la culpa a los chinos, ¿no? Y reclamarles por qué comen porquerías o algo por el estilo, es entender de que es el pecado que produce este tipo de cosas en medio de la humanidad. Tenemos que entender de que la humanidad se ha alejado de Dios, el ser humano se ha olvidado de Dios y más se ocupa de cuidar el medio ambiente, cuidemos las plantas, cuidemos la tierra, ¿no? O sea, antes que cuidar eso, tenemos que entender de que hay un Dios que hizo los cielos y la tierra y que nosotros tenemos que volvernos a Él. Amén. No está mal cuidar la creación, por supuesto de que nosotros somos administradores de la tierra, de la vegetación, de las plantas, de los animalitos. Pero antes que eso, tenemos que nosotros arreglar cuentas con Dios. Amén. Entonces, en ese sentido, tenemos que entender de que por qué se producen este tipo de pandemias, este tipo de crisis mundiales, es porque realmente tenemos que volvernos al Señor. Amén. Hay un enemigo que se llama Satanás, y él lo que quiere es justamente perjudicar la mayor cantidad de vidas con este tipo de pandemias. Qué triste es escuchar la cantidad de muertos que hay en cada una de las naciones de la tierra. Y lo cierto es de que dice la palabra de que el enemigo ha venido a matar, robar y destruir. Entonces, ¿cómo nosotros nos paramos frente al enemigo? Orando, clamando, conociendo a Dios, instruyéndonos en sus caminos, preparándonos como en los tiempos de discipulado para ser efectivos en la obra del ministerio, para ser efectivos en nuestra vida diaria, para agradar el corazón de Dios. Amén. Entonces, estamos hablando acerca de la importancia de poder desarrollar nuestra amistad con Dios. Oh, amados, cuando se levanta un hombre, una mujer en la tierra que tiene amistad profunda con Dios, el reino de las tinieblas está en problemas. Porque cuando se levanta un amigo de Dios, una amiga de Dios,
esa persona puede producir grandes cosas de parte del cielo sobre la tierra. Amén. Entonces, esto es muy importante entenderlo en esta tarde para que nosotros desarrollemos esa amistad plena con Dios. Tenemos que ser sinceros con Dios. Si tú quieres realmente desarrollar esa amistad plena con Dios, quiero que leas esto en la pantalla, tienes que entender este principio. Tienes que empezar a ser sincero con Dios. La primera piedra para edificar una amistad profunda con el Señor es tener sinceridad. El primer fundamento para desarrollar nuestra amistad con el Señor es tener sinceridad sobre nuestras faltas y sentimientos. El Señor no espera que seamos perfectos, pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. ¿Sinceros en qué? En reconocer nuestras faltas, en reconocer incluso cómo nos llegamos a sentir. Lo cierto, amados, es de que Dios ama la sinceridad. Uno de los pilares claves, uno de los cimientos fundamentales de toda amistad es la sinceridad. Amén. De que realmente nos mostremos tal como somos. De que realmente nos mostremos genuinamente. Y eso es lo que el Señor ama de cada uno de sus hijos. Dios no está buscando gente perfecta. Dios está buscando gente que realmente sea sincera. Amén. En las Escrituras, ninguno de los amigos de Dios era perfecto. Y realmente lo vemos, ¿no? A lo largo de la palabra de Dios. No hubo gente perfecta sobre la tierra. Solo el Señor Jesús, que fue el único que no cometió pecado. Solo nuestro amado Señor Jesús. Pero el resto de los hombres y mujeres de Dios que estudiamos en la palabra de Dios, ninguno de ellos, amados, fue perfecto. Y ahí podemos hablar acerca de Abraham, podemos hablar acerca obviamente de David, acerca de cada uno de los distintos hombres y mujeres de Dios. ¿Qué era lo que marcaba la diferencia? Es de que ellos eran sinceros, pero dependían de Dios. Sinceros dependiendo del Señor en todo tiempo. Si la perfección fuera un requisito para ser amigo suyo, nunca podríamos serlo. O sea, si el Señor estuviese buscando perfectos, jamás podríamos acercarnos al Señor. Recordemos de que en la Escritura el Señor dice de que Él ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dice de que son los enfermos los que necesitan de médicos, necesitan de doctores. O sea, cuando hay una persona, ¿no?, que inmediatamente dice, pero ¿por qué en la iglesia hay gente, deberían tener cuidado de recibir a cualquier tipo de gente, ¿no? Oye, más bien la iglesia es justamente ese centro de imperfectos, es ese centro de gente totalmente pecadora, ¿no?, que busca reconciliarse con Dios. Esa es la iglesia. Si tú estás buscando, ¿no?, gente bonita, gente que no le haga daño a nadie, no, esa no es la iglesia. O sea, tú estás buscando un club de amigos. Pero la iglesia es el lugar, es el centro donde nos reunimos todas las personas imperfectas, todas las personas que tenemos un montón de errores, pero que queremos estar bien con Dios. Pero que a pesar de nuestras debilidades y nuestras faltas, buscamos amar al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Entonces lo que Dios ama y valora es la sinceridad. Es una dicha que por la gracia de Dios, Jesús todavía sea amigo de pecadores. Amén. Amado, lo cierto es de que es una gran dicha de que por la gracia de Dios el Señor sea amigo de pecadores. Y quiero que podamos leer en esta tarde Mateo capítulo 11, el versículo 19, por favor. Mateo capítulo 11, el versículo 19. Amén. Dice la palabra. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen, mirad, un hombre glotón y bebedor de vino, amigo de recaudadores de impuestos y de pecadores. Pero la sabiduría se justifica por sus hechos. Wow, ¿no? Entonces, al Señor, ¿cómo lo describían? Como una persona, ¿no? Dice que bebía, ¿no?, que comía, que era glotón, bebedor de vino, y además le decían amigo de recaudadores de impuestos, que en ese contexto, los que recaudaban impuestos para Roma, o sea, para los romanos en medio del pueblo de Israel, eran considerados la peor calaña, ¿no? O sea, un recaudador de impuestos era la peor de las profesiones, si se puede decir. Y dice amigo de pecadores. O sea, le decían, esta persona, o sea, le decían al Señor, se junta con recaudadores de impuestos y con pecadores. Y no solo se junta con ellos, sino que es amigo de ellos. Entonces,
Por la gracia de Dios, amados, es bueno entender en esta tarde de que somos hallados amigos de Dios porque Él justamente ha venido a buscar lo que se había perdido. A los pecadores dice de que Él es el buen pastor que deja las 99 ovejas para ir a buscar a la que se ha extraviado. Entonces, qué asombroso es entender, amados, de que podemos tener esa amistad plena con el Señor. Amados, wow, el Señor sale a buscarnos una y otra vez. Realmente, y si nos equivocamos, el Señor va a salir a buscarnos, a restaurarnos, no a juzgarnos, no a destruirnos, sino a restaurarnos. Amén. ¿Por qué? Porque Él es nuestro amigo fiel, Él es nuestro buen pastor. Entonces, Él sale a restaurar nuestras vidas. En la Biblia, los amigos del Señor fueron sinceros con respecto a sus sentimientos. Se quejaban y desconfiaban de Él. Incluso algunos tenían incredulidad, como Tomás, ¿no? Que a pesar de haber sido el discípulo del Señor, ¿no? Cuando el Señor resucita, todos recordamos de que Tomás dice, no, hasta que no lo vea, no voy a creer. Y el Señor se le aparece y le dice, dame tu mano, ¿no? Y acá, traspasa ahí mi costado donde me han clavado la lanza. Y es ahí cuando, a pesar de la incredulidad, Tomás reanuda y reactiva su amistad con el Señor. Muchos ponían sus decisiones en tela de juicio y hasta lo acusaban. Esta franqueza no parecía molestarle a Dios, es más, es como que estimulaba la amistad que tenían con Él. Entonces, a lo largo de las Escrituras, cada uno de nosotros podemos leer de que hay gente que se quejaba delante del Señor. Hay gente que le reclamaba cosas al Señor. Y parece de que este tipo de conductas no le molestaba al Señor, sino que Dios valoraba mucho esa sinceridad. Pero ojo con esto. El hecho de que tú seas sincero con Dios no quiere decir de que seas un irreverente, no quiere decir de que seas un maleducado, no quiere decir de que seas un malcriado, no quiere decir que seas un irrespetuoso. Una cosa es ser sincero con Dios y otra cosa ya es obviamente pasarse de la raya y caer en los 4 aspectos que te he mencionado. Sinceridad habla de que tú le expresas a Dios cómo te sientes. Pero eso no quiere decir que de repente le empieces a decir, Dios, ¿no? Y empieces a faltarle el respeto, ¿no? ¿Cuántas veces yo no me he topado con personas que le dicen, no, pero ¿y dónde está Dios? ¿No? Y no, es que este flaquito no me escucha, ¿no? Refiriéndose al Señor como si fuese, no sé, algún flaquito, ¿no? Y que lo crucificaron, ¿no? Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios siempre se merece, amados, nuestra total devoción, nuestra total reverencia, nuestra total admiración y respeto. A pesar de cómo nos sintamos, el Señor siempre es digno, de suprema alabanza, de suprema adoración. Amén. Entonces, el Señor permitió que Abraham, por ejemplo, pusiera en tela de juicio y cuestionara la destrucción de la ciudad de Sodoma. Abraham insistió con Dios para que no destruyera la ciudad. Negoció con él, intercediendo por si hubiera por lo menos 50 justos hasta conseguir apenas 10. Y todos recordamos esa porción de la palabra, ¿no? Donde Abraham le dice, pero Señor, ¿acaso vas a destruir justamente al justo con el injusto? Si hubiesen 50 justos, Señor, si hubiesen 40, si hubiesen 20, si hubiesen 10. Y es como que empieza a negociar con Dios. Esa actitud no le disgustó al Señor, sino que más bien el Señor interactuaba con Abraham porque Abraham fue llamado amigo de Dios. Entonces, cada uno de nosotros podemos interactuar con el Señor. Podemos decirle, Señor, ten misericordia de las naciones, ten misericordia de tal persona. Y podemos nosotros realmente mover el corazón de Dios, podemos mover su mano poderosa, porque somos sus amigos y somos sinceros, porque interactuamos con Dios. El Señor también escuchó pacientemente las acusaciones de David, que se quejaba de la injusticia, la traición y el abandono. Él no mató a Jeremías, el Señor no mató a Jeremías cuando éste dijo que el Señor le había hecho una trampa. Job pudo dar rienda suelta a su amargura durante el calvario que pasó, y al final el Señor mismo lo defendió por ser sincero y amonestó a sus amigos por su falta de autenticidad. El Señor les dijo, ¿no?, en Job capítulo 42, versículo 7, lo siguiente. Quiero que puedas leerlo ahí en tus pantallas. Job 42, 7. Dice, y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz temanita,
se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto, como mi siervo Job. ¡Wow! O sea, a pesar de que Job sí era sincero delante del Señor, él expresaba cómo él se sentía, no cómo él sentía el dolor, cómo sentía realmente la amargura de todo lo que estaba atravesando. El Señor amaba esa sinceridad y es más, salió en su defensa de Job y puso en su lugar a esos amigos de Job que lo único que hacían era cuestionar la vida de Job y su integridad. Acordémonos de que los amigos de Job lo que le decían era, no, pero es que tú has debido hacer algo mal, por eso te está pasando todo esto. No, es que realmente tú eres un pecador y por eso estás sufriendo las consecuencias. O sea, continuamente es como que lo juzgaban. Pero sale en el último capítulo de Job el Señor a defender a su siervo, a su amigo Job, y le dice, ¿no?, a Elifaz temanita, le dice, se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 enemigos, porque no habéis hablado de mí lo que es recto. O sea, aparentemente los amigos de Job, amados, lo que hacían era cuestionar realmente la conducta de Job, cuestionaban incluso lo que el Señor hacía. Por eso el Señor se encendió en ira contra ellos y fue en defensa de su siervo Job. Amén. Wow, al estudiar todo esto, amados, nos damos cuenta de que al tener esa relación de amistad con Dios, al interactuar con Él, podemos realmente conocer su corazón, tenemos esa comunión con el Señor. Dios ama esa sinceridad de tu corazón. O sea, estamos hablando de que a Dios le gusta de que le expresemos lo que sentimos, de que expresemos incluso lo que pensamos, le consultemos todo al Señor, le pongamos realmente ahí delante de Él los distintos puntos de vista. Tomar en cuenta a Dios en todo, amados, marca la diferencia. Es una prédica que la pastora Angie nos compartía hace domingos atrás, ¿no? Lo puedes buscar en el canal de YouTube. La prédica se llama Tomar en cuenta a Dios en todas las cosas. Es una prédica que te la recomiendo. Habla mucho de esta comunión, esta amistad con el Señor. En un ejemplo asombroso de franca amistad, leamos por ejemplo Éxodo capítulo 33 del 1 al 17. Puedes tomar nota, Éxodo 33 del 1 al 17. Vamos a hablar acerca de la amistad franca que tuvo Dios con Moisés. El Señor expresó su disgusto total con la desobediencia de Israel. Le dijo a Moisés que cumpliría la promesa de darles a los israelitas la tierra prometida, pero que no daba un paso más con ellos en el desierto. El Señor estaba harto y quiso que Moisés supiera exactamente cómo se sentía. Wow, lo cierto, amados, es de que en Éxodo 33 del 1 al 17 leemos cómo el Señor estaba harto de todas las quejas, ¿no?, continuamente de Israel, de que a pesar de que el Señor les había dicho, yo los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel, los voy a llevar a una tierra prometida. ¿Qué era lo que hacía Israel? Se quejaba, ¿no?, de que, ¿por qué estábamos en el desierto? ¿No? ¿Por qué mucho sol, mucha arena? ¿Que cuándo vamos a tener carne? ¿Que cuándo vamos a llegar? ¿Que tenemos sed? O sea, continuamente era queja tras queja. Hasta que el Señor se cansa y dice, ya, ¿no? O sea, voy a enviar un ángel que los guíe, pero ya no quiero saber de ustedes, ¿no? Y es ahí cuando entra en acción Moisés y le dice, Señor, ten misericordia, ¿no? No los destruyas. Y Moisés asombrosamente empieza a interceder por ellos. Lo vamos a ver en un momento en las Escrituras. Lo cierto, amados, es de que el Señor no espera que seamos perfectos, pero sí insiste en que seamos completamente sinceros. Amén. Como te he mencionado, la sinceridad no quiere decir de que le faltes el respeto al Señor, para nada. Sinceridad habla de que, Señor, mira cómo me siento, Señor, estoy triste en este día, Señor, mira lo que me ha pasado en la familia, mira lo que me ha pasado, no sé, en el trabajo, mira lo que me ha pasado, no sé, con tal amistad. Dios ama, que tú le expreses cómo te sientes. Amén. Pero ser sinceros, amados, no quiere decir de que tú le eches la culpa de tus pecados o de tus errores al Señor. Hay mucha gente que cae en ese error, ¿no? De decirle, Señor, pero ¿por qué me has dejado caer en el pecado? Señor, ¿por qué has permitido esta situación? No. Lo cierto es que hemos estudiado de que sufrimos las consecuencias de nuestros errores y nuestros pecados. Amados, Dios no tiene la culpa de nada. Simplemente nosotros tenemos que aprender a ser responsables de nuestras conductas,
tenemos que ser responsables de nuestras acciones y sí expresarle al Señor cómo nos sentimos y de ninguna manera echarle la culpa al Señor. Amén. Moisés, hablando como amigo de Dios, le respondió con la misma franqueza. Y así cuando vamos a leer Éxodo capítulo 33, del 12 al 17. Éxodo 33, del 12 al 17. Lo puedes leer ahí en tu pantalla, presta mucha atención a la lectura de la palabra. Dice: y Moisés dijo al Señor: mira, tú me dices, haz subir a este pueblo, pero tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Además has dicho, te he conocido por tu nombre, y también has hallado gracia ante mis ojos. Ahora pues, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que me hagas conocer tus caminos, para que yo te conozca y halle gracia ante tus ojos. Considera también que esta nación es tu pueblo. Vamos a pasar al versículo 14. Dice: y él respondió: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Versículo 15. Entonces le dijo Moisés: si tu presencia no va con nosotros, no nos hagas partir de aquí. Versículo 16. Pues ¿en qué se conocerá que he hallado gracia ante tus ojos, yo y tu pueblo? ¿No es acaso en que tú vayas con nosotros para que nosotros, yo y tu pueblo, nos distingamos de todos los demás pueblos que están sobre la faz de la tierra? Versículo 17. Y el Señor dijo a Moisés: también haré esto que has hablado, por cuanto has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre. Qué asombroso. Amén. O sea, acá vemos esa interacción entre Moisés y Dios, entre Moisés y el Señor. Moisés le empieza a decir: Señor, pero tú me has dicho de que yo he hallado gracia delante de ti. Tú nos has dicho de que nos vas a guiar. Pero Señor, ¿en qué se va a conocer todo eso? Y empieza a hablar con Dios y Dios le responde. El Señor le dice: mi presencia irá contigo y yo te daré descanso. Y Moisés le dice: pero Señor, ¿en qué nos vamos a distinguir del resto de las naciones de la tierra? Y es ahí cuando el Señor, de forma asombrosa, le dice, ¿no? Él le responde en el versículo 17, le dice: por cuanto tú has hallado gracia ante mis ojos y te he conocido por tu nombre, entonces obviamente haré esto que tú me has hablado. Entonces Dios le responde. O sea, realmente acá vemos una amistad, pero genuina, una amistad sincera entre Moisés y el Señor. No era de que el Señor le respondía y le decía: no me hables, o no quiero saber nada de esto, no, sino que era una amistad fluida. Hubo en otro episodio, ¿no? en las Escrituras, donde sí el Señor le dice: ya no me hables de ellos porque no voy a cambiar de parecer. Es cuando el Señor ya había tomado una decisión. Pero siempre hay esa comunión, esa comunicación de ambas partes. Si tú no estás disfrutando de esa comunicación con Dios, te estás perdiendo de algo asombroso sobre la tierra. Disfruta tu comunión con Dios, disfruta tu amistad con Dios. Amén. Como hemos enseñado al principio de la lección en esta tarde, tú puedes disfrutar de la amistad de Dios haciendo varias actividades. O sea, ya sea de que estés limpiando la casa, ya sea de que estés en las compras, no en el supermercado, siempre con esa comunión con Dios, siempre interactuando con el Señor. La pregunta es: ¿puede tolerar el Señor esa sinceridad franca e intensa de tu parte? O sea, voy a volver a leer esta pregunta. ¿Puede tolerar el Señor esa sinceridad franca e intensa de tu parte? Por supuesto, la amistad auténtica se construye con base en revelaciones. Amén. Amados, lo cierto es de que el Señor ama cuando hablamos con Él. Lo que puede parecer un atrevimiento para el Señor es autenticidad. O sea, aparentemente puede ser de que no, uno puede decir: pero qué atrevido, ¿no? Esta persona, ¿cómo le puede hablar así al Señor? Pero al Señor le puede parecer autenticidad. Ahora, siempre y cuando dentro del marco del respeto y la reverencia al Señor nuestro Dios. Amén. O sea, el hecho de que tú seas así, de que me digas: sí, pastor, yo soy franco, ¿no? Con el Señor, sí, y de vez en cuando, se me sale, no sé, alguna mala palabra. No, eso es caer incluso en blasfemias. Entonces no puedes tú salirte del marco del respeto, de la honra y de la reverencia delante del Señor tu Dios. Amén.
Acordate de que nos estamos dirigiendo sí a nuestro Padre amado, sí a nuestro Rey de Reyes, sí a nuestro buen pastor, a nuestro amigo fiel, por supuesto, pero no, poniéndolo a nuestro nivel o a nuestra altura. El Señor siempre va a estar reinando con poder. Él es digno de suprema alabanza. La autenticidad no habla y no quiere decir de gente malcriada, gente que falta el respeto. Amén. Lo que puede parecer lo que puede parecer un atrevimiento, para el Señor es autenticidad. El Señor escucha las palabras apasionadas de sus amigos. Se aburre con los clichés, ¿no? Obviamente, y con las repeticiones de las personas que pueden llegar a ser previsibles. Si quieres ser amigo de Dios, debes ser sincero con Él. Comunicarle lo que de verdad sientes, no lo que piensas que deberías sentir o decir. Todo esto, por supuesto, sin dejar de lado el respeto que el Señor se merece. Amén, es lo que hemos estado mencionando. Muy bien, vamos a pasar al siguiente punto en esta tarde. Quiero que lo puedas leer ahí en la pantalla. Vamos a hablar acerca de el resentimiento es el mayor impedimento para amistarse con el Señor. Amén. Wow, entonces vamos a hablar acerca de uno de los mayores obstáculos para que tú puedas tener esa amistad genuina con el Señor es el resentimiento. Oh, amados, ¿cuántas veces tal vez tú no te has peleado con alguna persona y te has llegado a resentir, ¿no? Te has llegado obviamente a apartar de esa persona. El resentimiento realmente es una barrera terrible. ¿Qué es lo que rompe y destruye el resentimiento? El perdón. Si tú estás resentido con alguna persona, tienes resentimiento porque te han herido, te han lastimado, te han, denigrado, te han calumniado o han levantado chismes, ¿no? Y un montón de cosas, lo que va a destruir el resentimiento es el que nosotros podamos perdonar de corazón. Amén. Es posible que necesites confesar una rabia oculta o algún resentimiento contra el Señor en ciertas partes de tu vida donde sientes que el Señor no te trató con justicia o que te decepcionó. Entonces, estamos hablando de ser sinceros, de ser honestos delante del Señor, y tú puedes hablarle al Señor y decirle: sí, Señor, yo me he sentido mal en esta situación porque pensé que me habías abandonado. O Señor, yo quiero ir a arreglar cuentas contigo y te quiero pedir perdón porque yo pensé de que tú estabas enojado conmigo cuando pasó tal situación. O sea, cuando tú le abres tu corazón al Señor, y realmente ahí estamos rompiendo con el resentimiento. Acordate de esta regla, ¿no? Acordate de este principio básico. Dios no tiene la culpa de nada. ¿Por qué? Porque Él es justo. Porque Él sí es perfecto. Amén. Entonces, cuando tú le abras tu corazón al Señor, sí, dile cuando te has podido enojar con Él o cuando te has sentido que estabas sufriendo alguna injusticia de parte de su nombre, o que te hayas sentido decepcionado con Él por alguna situación que has vivido. Entonces, ábrele tu corazón al Señor. Amén. Ábrele tu corazón. Pero entender de que Él no tiene la culpa de nada. Amén. Hasta que maduremos lo suficiente como para poder entender que el Señor usa todo para bien de nuestra vida, estaremos resentidos con Él por simplezas como la apariencia física, nuestro trasfondo y formación, oraciones sin respuesta, penas del pasado y otras cosas que cambiaríamos si fuéramos Dios. La gente suele echarle la culpa a Él por el dolor que otros les han provocado. Y así cuando hablamos acerca de los ateos. Cuando hay una persona que se declara atea, por lo general el 99% es cuando ha sentido o se ha decepcionado de Dios. Ha sentido de que Dios lo abandonó o que Dios no actuó como debía de haber actuado, y es cuando las personas ahí lamentablemente se pueden declarar ateas. Tenemos que entender de que todo lo que nos ocurre sobre la tierra va a actuar a favor nuestro. Amén. Todo lo que hagas en la tierra, amado, aunque no lo entiendas, siempre y cuando estés amando al Señor tu Dios, eso va a ser para beneficio tuyo. Todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Cuando tú entiendes ese principio, es ahí cuando tienes en claro de que Dios no te ha abandonado, Dios no te ha decepcionado, no es de que Dios está lejos atendiendo, muchas otras personas antes que a ti. Todo nos ayuda bien siempre y cuando estemos leyendo la palabra y amando al Señor, nuestro Dios, con todo nuestro corazón. Amén.
Hay un autor que se llama William Backus, y él define ese concepto de la gente que se enoja con Dios. Él lo define como la grieta oculta de Dios. Este autor, ¿no?, habla acerca de ese resentimiento que las personas puedan llegar a tener con Dios cuando ellos creen de que Dios los abandonó. Pero hemos hablado de que lo cierto es de que Dios no nos abandona, porque una de sus promesas en la Biblia es de que Él nos dice: yo no te abandonaré ni te desampararé. Dios no es hombre para mentir, Dios no es hombre para faltar a sus promesas. Entonces, este autor menciona de que hay gente que cae en esa grieta oculta de Dios, y son esos tiempos de prueba, son esos tiempos en los cuales Dios está probando el corazón del ser humano. Hemos hablado martes atrás o en discipulados anteriores de que Dios, como todo buen maestro, en esos tiempos de prueba, Él muchas veces guarda silencio. Pero el hecho de que Él guarde silencio no quiere decir de que no esté a tu lado. Es como en un examen cuando están, obviamente, los alumnos en un aula, ¿no?, y el profesor está tomando examen. Obviamente todos están en silencio, cada uno dando su examen. Y el profesor o el maestro está guardando silencio, observando cómo sus alumnos están rindiendo la prueba. Lo mismo pasa con el Señor. Cuando de repente Él está probando nuestro corazón, puede ser de que Él guarde silencio, pero no quiere decir de que Él nos ha abandonado. Amén. El resentimiento es el mayor impedimento para amistarse con Dios. ¿Por qué querría ser amigo Dios si permitió esto? O sea, mucha gente es como que dice, no, ¿por qué Dios quisiera, o por qué Dios querría ser mi amigo si ha permitido que esté yo pasando esta situación? O sea, hay gente que a veces se cuestiona todo eso. El antídoto, por supuesto, es darse cuenta de que el Señor siempre actúa defendiendo nuestros intereses. Y quiero que este principio en esta tarde lo puedas atesorar, pero verdaderamente y en tu corazón, ¿no? Lo voy a repetir. El antídoto es darse cuenta de que el Señor siempre actúa defendiendo nuestros intereses. Puede ser de que en la actual situación en la cual te encuentres sea una situación dura, complicada. Es más, es como que gente pueda decir, pero Señor, ¿por qué has permitido de que tal persona se contagie o tal persona esté ahí batallando por su vida? Y ya en el peor de los casos es como que alguien diga, pero Señor, ¿por qué te lo llevaste? ¿Por qué permitiste de que esa persona llegue a morir? Amados, tenemos que entender de que el Señor siempre actúa defendiendo nuestros intereses. En otras palabras, Dios siempre va a actuar a favor nuestro, aunque no comprendamos la situación que estamos viviendo. Dice la palabra de que Dios es experto en cambiar toda maldición en bendición, porque nos ama. Amén. Cuando tú entiendes estos principios, cuando tú entiendes cómo el Señor actúa, ese va a ser el mejor antídoto, va a ser la mejor vacuna para que no te enojes con Dios, para que no te resientas con Dios. Amén. Incluso cuando nos resulta doloroso y no podamos entenderlo, el Señor va a actuar a nuestro favor. Pero expresar nuestro resentimiento y revelar nuestros sentimientos es el primer paso para la recuperación. O sea, si hay alguna persona que se ha llegado a resentir con Dios, si hay alguna persona que se ha llegado a enojar con el Señor, parte de la recuperación o el inicio de la recuperación es de que tú le digas al Señor, Señor, me he sentido así me he sentido, me he enojado contigo, y he sentido bronca, he sentido rabia, frustración, dolor, amargura, resentimiento. Oh, amados, el hecho de que tú le abras tu corazón al Señor es el primer paso para la recuperación. ¿Cómo lo hicieron tantas personas en la Biblia? Cuéntale a Dios exactamente cómo te sientes. Amén. Y vamos a empezar a ver acá unos versículos que nos van a ayudar a ver cómo varias personas en la Biblia se sintieron de mal, o sea, se sintieron muy mal y se lo expresaron al Señor. Vamos a empezar con Job 7:17. Job 7:17, del 17 al 18 vamos a leer. Dice: ¿qué es el hombre para que lo engrandezcas, para que te preocupes por él, para que lo examines cada mañana y a cada momento lo pongas a prueba? Wow. Y ahí seguimos en Job 7, ahora vamos a leer el versículo 19. Nunca apartarás de mí tu mirada,
ni me dejarás solo hasta que trague mi saliva. Versículo 20. ¿He pecado? ¿Qué te he hecho a ti, oh guardián de los hombres? ¿Por qué has hecho de mí tu blanco, de modo que soy una carga para mí mismo? Versículo 21. Entonces, ¿por qué no perdonas mi transgresión y quitas mi iniquidad? Porque ahora dormiré en el pueblo, porque ahora dormiré en el polvo y tú me buscarás, pero ya no existiré. Wow, y acá vemos en este primer ejemplo en Job capítulo 7, cómo Job le expresaba al Señor cómo se sentía. Le decía: Señor, ¿por qué me has hecho uno de tus blancos? ¿Por qué, en otras palabras, te estás desquitando conmigo? Señor, ¿por qué te la has agarrado conmigo? O sea, Job le empezaba allá a expresar al Señor cómo se sentía. Y ahí le empezaba a decir: no, me siento así, Señor, y seguramente hasta que muera tú no vas a quitar tu vista de mí. Y le empezaba a expresar cómo se sentía. Amén. Entonces, en este primer ejemplo vemos cómo Job le expresaba al Señor, le abría su corazón. Vamos a un siguiente ejemplo. Vamos al Salmo capítulo 83, el versículo 13. Salmo capítulo 83, el versículo 13. Nota lo que dice la palabra. Dice: oh Dios mío, ponlos como polvo en remolino, como paja ante el viento. Wow, y acá está hablando David, ¿no? Y le está diciendo: Señor, a mis enemigos ponlos en su lugar, destruílos, ponlos como el polvo, ¿no? O sea, estaba obviamente enojado David, pero le abría su corazón al Señor, le decía: mira, Señor, lo que me hacen, mira, Señor, cómo me tratan. Y David era sincero, o sea, le expresaba al Señor cómo se sentía. Amén. Entonces vemos ahí otro ejemplo de cómo un gran varón de Dios le abría su corazón a Dios. Vamos a Jeremías capítulo 20, el versículo 7. Jeremías capítulo 20, el versículo 7, nota lo que dice la palabra. Dice: me persuadiste, oh Señor, y quedé persuadido. Fuiste más fuerte que yo y prevaleciste. He sido el hazme reír. Cada día todos se burlan de mí. Wow. Y acá obviamente Jeremías le está expresando su corazón y al Señor. En otras versiones, en este capítulo 20, versículo 7 dice: Señor, tú me tendiste una trampa, ¿no? Entonces, noté cómo Jeremías sí sentía dolor y se lo expresaba al Señor. Le expresaba cómo se sentía. Entonces, ¿está mal dirigirnos y expresar nuestros sentimientos delante del Señor? No está mal. Dios ama que seamos sinceros delante de Él. Vamos a otro pasaje. Vamos a leer Ruth, capítulo 1, el versículo 20, por favor. Ruth 1:20. Dice: y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Wow, y acá está hablando Noemí, ¿no? Y les dice: no me llamen por mi nombre, más bien díganme Mara, porque Mara significa aguas tristes, aguas amargas. Y acá Noemí estaba tan triste que dice: no, el Todopoderoso me ha llenado de amargura. Entonces ahí Noemí estaba ahí desahogándose con el Señor. Le estaba diciendo: Señor, ¿por qué me has hecho pasar estos días amargos? ¿Por qué me has hecho pasar, obviamente, por estas situaciones tan difíciles, tan duras? Entonces ahí vemos cómo Noemí también, él expresa al Señor cómo se sentía. Amén. Oh, amados, qué importante es entender todo lo que estamos hablando en esta tarde para desarrollar nuestra amistad con Dios. Amén. Para ir terminando en esta tarde, el Señor dejó sus instrucciones respecto a la sinceridad sin tapujos en el libro de los Salmos. Un manual de adoración lleno de protestas y desvaríos, dudas, temores, resentimientos y sentidas pasiones combinadas con gratitud, alabanza y afirmaciones de fe. En este libro se han catalogado todas las emociones. Wow, y es ahí cuando en cada uno de los salmos se ve como David, ¿no?, y otras personas al componer para el Señor canciones le expresaban su rabia, le expresaban su dolor, pero también terminaban siempre alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Amén. Entonces, en el libro de los Salmos encontramos realmente esa variedad de emociones que uno le puede expresar al Señor. Vuelvo a repetir, dentro del marco del respeto, la honra, la reverencia y el honor que el Señor siempre se merece. Amén.
Cuando leas las emotivas confesiones de David y de otros, entenderás que así es como el Señor quiere que lo adores, sin ocultarle ningún sentimiento. Podemos orar como el salmista en el Salmo 142, versículo 2 y 3. Quiero que podamos leerlo para terminar en esta tarde. Salmo 142, del 2 al 3, dice la palabra: delante de Él expongo mi queja, en su presencia manifiesto mi angustia. Cuando mi espíritu desmayaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En la senda en que camino me han tendido una trampa. ¡Wow! Y acá David, amados, lo cierto es de que siempre le expresaba realmente su corazón al Señor, le expresaba sus sentimientos, le expresaba realmente todo, y por eso el Señor amaba ese tipo de conducta, ese tipo obviamente de relación continua. Amén. Para terminar, escucha lo siguiente. Es alentador saber que todos los amigos más íntimos del Señor, Moisés, David, Abraham, Job, entre otros, tuvieron sus momentos de duda, pero en vez de disimular su desconfianza con piadosa hipocresía, la expresaron con sinceridad, franca y públicamente. Expresar nuestras dudas suele ser el primer paso hacia el siguiente nivel de intimidad con Dios. Amén. Así que grandes hombres de Dios le expresaron al Señor a veces su desconfianza, no la disimularon con piadosa hipocresía, no, se le expresaron al Señor. Amados, el hecho de que seamos sinceros delante de Dios, ¿no? El hecho de que tú le expreses incluso tus dudas, tus temores, eso te va a habilitar para pasar al siguiente nivel en una intimidad con Dios. Amén. Así que siempre abrámosle nuestro corazón al Señor. Amados, Dios nos conoce mejor que nadie. No podemos disimular delante de su presencia. Así que siempre mostrate tal como te sientes y tal como eres delante del Señor tu Dios. Amén. Dentro de las Escrituras, creo que Daniel fue uno de los varones que realmente sí tenía esa amistad genuina con Dios en todo tiempo, en todo sentido, pero creo que fue uno de los varones que incluso se mantuvo tan recto, tan íntegro, que no llegó a expresar algún tipo de duda o temor frente al Señor. Por eso en el libro de Ezequiel, a Daniel dice que el Señor lo tuvo en una estima, pero realmente superior. Entonces, y tal vez estoy equivocado, pero creo que Daniel fue uno de los hombres del Señor que se reflejan en las Escrituras, que él se mantuvo, pero en una amistad ultra genuina, pero sin ninguna queja delante del Señor. Entonces, wow, realmente aprendamos de todos estos hombres, estos siervos de Dios, como Daniel, como David, que realmente tenían esa amistad genuina con el Señor. Amén. Así que vamos a quedar acá en esta tarde, amados, en este punto. Así que vamos a obviamente continuar con este tema en el subsiguiente martes, en el segundo martes de cada mes. Recordemos de que estamos intercalando cada martes en lo que es el discipulado, en la transmisión en vivo. El primer martes estamos hablando de principios prácticos para la vida cristiana. Los segundos martes de cada mes estamos hablando de intimidad con Dios, ese discipulado de conocer más al Señor. El tercer martes, es decir, la siguiente semana que viene, vamos a tener un tiempo muy bendecido. Vamos a tener un invitado especial con el cual vamos a estar interactuando. Vamos a estar hablando acerca de realmente varios principios de la palabra. Va a ser de mucha bendición. La próxima semana no te lo pierdas. Y el cuarto martes de cada mes seguimos hablando acerca del discipulado, de esa instrucción en medio de los siervos del Señor. Amén, amados. Así que vuelve a ver las lecciones. Puedes encontrar todos los discipulados en el canal de YouTube de la Congre. Sácale el jugo, vuelve a escuchar obviamente las lecciones. Creo que en este tiempo a muchas personas les está costando dormir. Es como que realmente es como que hay gente que solo puede dormir un par de horas y ya se despierta en la madrugada. Yo te doy un consejo. Si no puedes dormir en las noches, lo más sabio es escuchar la palabra de Dios. Pon ahí las prédicas, pon alabanzas, pon adoraciones, comunícate con el Señor. Son tiempos realmente duros, complicados, pero nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor nuestro Dios.
Amén. Así que cuídense, por favor. Obviamente salgan solo si es necesario. Tengan todas las medidas necesarias. Quiero pedirles igual de que estemos orando, cubriéndonos los unos a los otros en oración en todo tiempo. Amén. Así que tomarlo muy en cuenta, amados. Que el Señor los bendiga. Nos vemos en la siguiente transmisión. Muchas bendiciones y muchos saludos igual de parte de la pastora Angie. Los queremos mucho, amados. Los extrañamos un montón. Pero un abrazo a la distancia. Un abrazo de bendición. Realmente que el perfecto amor del Señor quite y eche fuera todo temor de nuestros corazones. Amén. Así que a darle con todo. Dios los bendiga. Los esperamos ahí en el culto dominical el siguiente domingo a las 11 en punto de la mañana. Congregarnos todos juntos en línea, dándole gloria y honor al Señor. Ponte atento al mensaje, a la prédica del día domingo. Va a ser de tremenda bendición para todos nosotros. Un abrazo grande. Los amamos mucho. Dios los bendiga. Bendiciones.